Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Hemos invitado a la primera ministra, la señora Mirta Vázquez, para que nos oriente sobre uno de los grandes temas de actualidad que tienen que ver sin duda con el anuncio hecho por el ministro de Salud hace pocos minutos sobre la declaratoria oficial de una primera hora, cosa que será sin duda sancionada mañana en el Consejo de Ministros en la que la señora Vázquez participará, pero también hemos tomado conocimiento en el curso de la tarde de la apertura de una investigación preliminar al presidente de la República a propósito de 3 casos diferentes que tienen que ver con el puente Tarata sobre el Guayaga y también sobre los ascensos militares, así como la compra de biodiesel por Petropero. Hay otros temas pendientes que podremos desarrollar con ella, que son el conjunto de los temas de la actualidad. Señora Mirta Vázquez, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Muy buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación a este programa. No, gracias a usted, sobre todo, que podrá quizá, más allá de los aspectos sanitarios, darnos alguna visión de lo que implica que el ministro de Salud haya afirmado que estamos ante una tercera ola precipitada por la emergencia de esta variante del virus Omicron. Me imagino que tendrán la agenda del Consejo de Ministros mañana, y en lo que eso será un tema mayor. ¿Qué cosa va a proponer usted? ¿Qué le parece razonable que se adopte como medidas para hacer frente a esta nueva realidad? Sí, efectivamente creo que uno de los problemas principales que ahora enfrentamos en el país es el tema de la pandemia, y justamente esta tercera ola se estaba esperando desde hace mucho tiempo, como lo ha expuesto el ministro de Salud el día de hoy en la conferencia. Ya tenemos bastantes indicios de que esta tercera ola está aquí, y creo que el objetivo de anunciar es que la población sea consciente de lo que estamos enfrentando. Es verdad que la pandemia nos alcanza en esta ola con un nivel de vacunación bastante elevado. Sin embargo, creo que hay que implementar una serie de medidas porque no es suficiente la vacunación, el nivel al que hemos llegado. Hay que seguir incentivando a que se complete este proceso de vacunación, y eso es lo que mañana vamos a discutir, digamos, medidas preventivas, pero también medidas que se tienen que complementar en el sistema de salud para estar preparados en este momento que seguramente habrá un nivel considerable de personas que lleguen a los establecimientos de salud, y hay que estar, por supuesto, preparados para tratar de superar, digamos, esta situación y no perder vidas como en las anteriores olas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas medidas a las que usted hace referencia? Bueno, en principio creo que hay que tomar y volver a tener en cuenta que seguramente volveremos a tomar algunas acciones que tengan que ver con ciertas restricciones, por ejemplo, aforos. Seguramente vamos a discutir mañana nuevamente cómo es que se reducen algunos aforos por prevención, cómo es que adoptamos algunas medidas también restrictivas en el tránsito, seguramente, cómo regulamos algunas acciones que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo virtual, que otra vez tenemos que volver a utilizarlo. Creo que son medidas razonables que podemos adoptar en este momento para enfrentar esta situación nuevamente que enfrentamos. Y luego otra serie de medidas complementarias, el tema de la vacunación y lograr superar las metas que ya tenemos, que la población se pueda hacer justamente se pueda vacunar con la tercera dosis. Creo que va a ser fundamental en este momento la vacunación de niños, y complementariamente también, y muy importante, cómo atendemos otra vez el primer nivel de salud de los establecimientos, ¿no? Cómo nos preparamos con oxígeno, con camas UCI, que creo que eso va a ser fundamental nuevamente en este momento que atravesamos, ¿no? Permítanos, por favor, conectarnos también con la radio RPP, en donde se halla nuestra colega Joana Castro. Joana, adelante, por favor, y feliz de estar juntos.
Fernando, buenas noches. Buenas noches, Mirta Vázquez, jefa del Gabinete de Ministros. Queríamos preguntarle además acerca de esta conferencia que ha brindado hace unas pocas horas, ¿no? Casi una hora, el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Sí, se piensan enfatizar algunas medidas restrictivas. Él ha indicado que, por ejemplo, no unas cuarentenas, pero hay regiones, por ejemplo, en las cuales la vacunación no va a un ritmo adecuado o acelerado. ¿Se ha pensado ya quizás algunas medidas restrictivas? Mañana justamente discutiremos en el Consejo de Ministros a la luz de lo que nos digan los expertos, cuáles serían las medidas pertinentes, sobre todo en estos lugares donde el nivel de incidencia de la pandemia por un lado es alto, pero por otro lado tenemos todavía un bajo nivel de vacunación. Por ejemplo, hay zonas como Puno que todavía tenemos el reto de aumentar el proceso de vacunación, y creo que ahí tendremos que evaluar cómo se comporta la pandemia, qué medidas son pertinentes en este momento. Creo que hay que hacerlo siempre a la luz de estos aspectos técnicos que nos digan los expertos, ¿no? Sí, bueno, por otra parte, todo el mundo está pensando desde ya en las dificultades para que se concrete la decisión que se había tomado de dar inicio a las clases presenciales el mes de marzo. Por supuesto que es muy temprano como para hacerse una idea definitiva, pero se están tomando las medidas preparatorias para eso, especialmente en lo que se refiere a la infraestructura de las escuelas, o esta ola podría significar que no se tenga a tiempo escuelas dignas de los alumnos con servicios higiénicos y acceso al agua potable. Sí, a ver, gracias por la pregunta, porque creo que es muy importante ir informando. El nuevo ministro de Educación, desde que ha asumido la cartera, ha tenido como uno de los objetivos principales esto de cómo implementamos las medidas necesarias para llegar al mes de marzo preparados para el inicio de las clases presenciales. Y entonces el día de hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con él muy importante, y también con el Ministerio de Economía y Finanzas, con quienes estábamos discutiendo cuáles son los requerimientos fundamentales, por ejemplo, para atender esta brecha de infraestructura que tenemos en varios lugares del país, cómo solucionamos algunos problemas de requerimientos de docentes, que vamos a necesitar muchos más si es que queremos, por ejemplo, partir las jornadas educativas, cómo es que nos preparamos para que todas las escuelas tengan no solamente para los alumnos los kits de higiene, sino que los propios administrativos tengan las condiciones necesarias para poder trabajar, digamos, en estas condiciones, enfrentando la situación de la pandemia. Hemos tenido toda una discusión sobre el tema. Es más, estamos ya, y el ministro está avanzando con algunas coordinaciones con otros ministerios, como con el Ministerio de Defensa, para asegurar que los materiales educativos llegan a los lugares más alejados, que nos preparamos, por ejemplo, para trasladar los requerimientos básicos a los lugares donde han habido desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay toda una preparación, incluso vamos a tener un cronograma que próximamente seguramente lo haremos conocer. Queremos involucrar incluso a todo el gabinete en esta tarea que hoy por hoy nos parece fundamental, y creo que también el tema de la vacunación de niños es un reto que vamos a impulsar desde la quincena de este mes, para llegar en condiciones adecuadas, digamos, con menores riesgos. Siempre va a existir el riesgo de la pandemia, pero hay que aminorarlo, por ejemplo, con la vacunación. Esa es una apuesta también que tenemos en este momento, ¿no? Joana. Ministra, quería preguntarle en realidad, y que nos recuerde un poco, cuál es el presupuesto asignado para el sector salud en cuanto a este año 2022, y si con eso se puede afrontar esta tercera ola de COVID-19. Se lo pregunto porque hace unos días conversábamos con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, y él señalaba que este año el presupuesto designado es la mitad de lo que se dio en el 2021. Y por ello la preocupación tras las cifras pueden ser si esto va a permitir contrataciones, va a permitir comprar más pruebas, hacer todo el trabajo humano y en equipos que se va a requerir. Sí, bueno, no tengo los números ahorita mismo, pero les aseguro que el presupuesto de este año ha considerado enfrentar todavía la pandemia, y que justamente el Ministerio de Salud tenga
las condiciones necesarias como para poder afrontar esta situación. Incluso el último día del año, el 31, se ha firmado algunos decretos en donde incluso se generan presupuestos para bonos para el personal de salud, para generar mejores condiciones digamos, laborales, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una prioridad. Educación, salud siempre son prioridades de este gobierno y en todo caso, en el camino, si hay necesidades, creo que el MEF siempre está dispuesto como para poder destinar recursos prioritarios a este sector que seguramente va a ser muy sensible en este año, ¿no? Permítame hablar sobre un tema diferente que tiene que ver con aspectos judiciales y con la figura del presidente de la República, puesto que hoy hemos tomado conocimiento de un documento de la Fiscalía de la Nación abriendo proceso de investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por 3 temas diferentes. Por una parte, la licitación del puente Tarata sobre el río Guayaga, por otra, la compra de biodiesel por parte de Petroperú y finalmente los ascensos en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su reacción como abogada y como miembro del gobierno respecto de esta decisión anunciada por la fiscal de la Nación? Bueno, en principio políticamente me parece importante que se hagan todas las investigaciones adecuadas como para que se pueda acreditar o disipar cualquier tipo de irregularidad que haya existido. Creo que frente a eso el presidente de la República ha manifestado toda su voluntad de someterse a estas investigaciones, incluso ha adelantado algunas diligencias, ¿no? Por ejemplo, disposición a levantar su secreto bancario, sus comunicaciones telefónicas. Creo que esos son signos de que se quiere colaborar con las investigaciones. Lo segundo es que como abogada me parece que hay un precedente con el caso del expresidente Vizcarra, que también se abrió esta investigación preliminar. Entonces, esta investigación está siguiendo ese mismo curso. Vamos a ver, creo que si se ha seguido este criterio, se tiene que avanzar en esta investigación preliminar. Recuerden que aquí las investigaciones preliminares solamente se inician por algún indicio, ni siquiera prueba, sino si hay algún indicio razonable de que hay alguna irregularidad, y en esa medida nos parece que el proceso está iniciándose de manera regular y creo que desde el Ejecutivo lo que hay que hacer es colaborar, ¿no? Y esta colaboración incluye además, ministra, ya la entrega de los cuadernos con los nombres, con la data exacta de las personas que ingresaron a Breña, a Palacio de Gobierno, porque si bien es cierto, sí, se ha escuchado decir al presidente Castillo que él puede poner a disposición el levantamiento financiero, telefónico, todavía ahí desde el otro lado o se mantiene a la espera el conocer quiénes ingresaron exactamente a estas reuniones, qué días, cuántas veces fueron. Sí, creo que justamente en el marco de estas investigaciones la defensa del presidente hará de conocimiento informaciones como estas. Yo creo que el presidente, nuevamente reitero, que ha demostrado que tiene toda la disposición de colaborar y tiene que ver ahora con estos procesos que seguramente harán este tipo de requerimientos, donde seguramente él contestará, ¿no?, por intermedio de su defensa. Por otra parte, usted ha concedido una larga entrevista hoy a nuestros colegas de IDL Radio, en el curso de la cual afirmó que conviene que haya estabilidad en el equipo de gobierno, aunque, dijo usted, con algún sentido del matiz, algunos ajustes podrían hacerse. ¿Oscila más bien usted hacia la estabilidad o hacia los ajustes? No, a ver, yo creo que ahora mismo es muy importante el tema de la estabilidad en el país. Es fundamental porque si no, no podemos avanzar. Cada cambio que se hace a nivel, por ejemplo, de un ministro siempre es un riesgo de un retroceso, ¿no? Entonces, eso creo que lo tenemos claro. Incluso nosotros recogemos las opiniones de gobernadores regionales, de los alcaldes que nos decían en la última reunión, nosotros necesitamos un mínimo de estabilidad burocrática porque cada vez que cambia un ministro, un viceministro, en realidad para nosotros es toda una dificultad para continuar con los procedimientos, con los proyectos, y creo que eso es lo que el país debe aspirar, a una estabilidad mínima. Ahora, eso no quita que
por ejemplo, haciendo una evaluación y se necesita un cambio que sea absolutamente justificable, seguramente se evaluará y se hará. Pero hoy por hoy creo que valoramos... Siempre hablan sobre el tema hace semanas, que hoy va a hablar, se evaluará. ¿Cómo? No se evalúa cada día. El presidente dijo que pensaba hacer algunos cambios. Esto hace más de un mes y no tenemos noticias de eso. Sí. El único cambio que ha habido ha sido forzado porque fue censurado por el Congreso, el de Educación. Sí, porque creo que el presidente habla de que se tienen que hacer cambios, pero justamente una vez que se hace una evaluación, ¿y cuándo es el mejor momento para hacer la evaluación? Yo creo que es pertinente justamente terminado el año, y en esta época estamos haciendo justamente con el presidente, con el propio gabinete, una evaluación de cuánto hemos avanzado, cuáles son nuestros pendientes, un poco los desempeños. Este es el momento en que se está haciendo esta evaluación. Entonces, en algunas semanas seguramente nosotros tendremos algún resultado de esto, ¿no? ¿Usted propuso al señor Serna como reemplazo del ministro de Educación? Bueno, en realidad vino la propuesta, yo no conocía al ministro, pero algunas personas nos dieron esa sugerencia al presidente y a mí. Yo me encargué de entrevistar a quienes teníamos propuestos como candidatos y por supuesto a mí particularmente el maestro Serna me pareció una persona muy adecuada como para asumir el cargo de ministro de Educación con los retos que eso corresponde, ¿no?, en este momento. ¿Tiene la misma convicción sobre el actual ministro de Transportes? Como sabe, ha sido objeto de una interpelación y hay una voluntad también de la parte de algunos congresistas de censurarlo. Pero es una persona que tiene poca credibilidad ante la opinión pública, ¿no? Bueno, creo que el Congreso ha hecho el trabajo de interpelación, tuvo la oportunidad de la censura, ahora nuevamente está volviendo a interpelarlo. Creo que el Congreso tiene que hacer una reflexión sobre cuáles son los principales cuestionamientos al ministro de Transportes. Nosotros al interno en el gabinete siempre hacemos también nuestras evaluaciones, pedimos explicaciones sobre los temas que se están cuestionando. Ahí el ministro va dándonos algunas respuestas y creo que nosotros en función a eso, como en todos los sectores, vamos mirando cómo está el desempeño, digamos, en esta como en otras carteras, ¿no? Otro sector que ha dado lugar a muchas polémicas desde el inicio del gobierno tiene que ver con la minería, y ese es un sector en el que ha tenido usted mucho que ver antes de estar en el Estado y también ahora, porque participó, si no presidió, las negociaciones que hubo en Chumbivilcas y que han llevado al levantamiento del bloqueo del corredor minero. Pero esas negociaciones, por una parte, conducían a una reunión el 18 de enero para ver detalles que las comunidades querían ver. Y por otra parte han sido cuestionadas por algunas comunidades. ¿Qué seguimiento están dándole ustedes a los 11 acuerdos y los 4 pedidos que se plasmaron en el acta firmada en diciembre en Chumbivilcas? Sí, primero saludar la disposición que ha habido entre las partes para levantar esta medida de fuerza, especialmente las comunidades, la mayoría de comunidades de la zona de Chumbivilcas, 8 comunidades estuvieron presentes en la última reunión que tuvimos y ellos nos manifestaban su interés de volver a estos procesos de diálogo y creo que se han mostrado como personas bastante razonables. Ellos dicen, nosotros no somos alguien que se opone a la minería, queremos sí discutir las condiciones. Y bueno, la empresa también manifestó esta voluntad de volver al diálogo y en función a eso se llegaron a varios acuerdos mínimos que es verdad, hay que hacer seguimiento. El 18 tenemos que volver, tenemos un equipo en realidad trabajando desde hace varios días, incluso antes de esta última reunión en la zona. Lo que queremos es que la gente sienta un Estado presente, garante de que los compromisos se van a cumplir. Creo que hay disposición de la empresa minera en avanzar con esto y eso nosotros queremos garantizar, como repito, que así va a ser. Es verdad que el sector de Capamarca, que tiene 4 comunidades, ha manifestado su desacuerdo porque ellos tienen una agenda más específica, centrada también en lo ambiental y nos parece también absolutamente legítimo. Discutimos con ellos el mismo día que estuvimos allá en la zona cuál era el camino con ellos y ellos nos pidieron
un diálogo directo con esas comunidades y nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Si tenemos que hacer diferentes esfuerzos para tratar de encaminar estos procesos, de que las comunidades sean escuchadas y no se vean forzadas a utilizar medidas de fuerza, pues lo vamos a hacer. Entonces, a Cajamarca le hemos ofrecido incluso reunirnos con ellos, estamos en toda la disposición de escucharlos. Creo que esa es la única manera de solucionar estos conflictos, ¿no? En su vida profesional como abogada, usted ha sido sumamente crítica de muchas empresas mineras. Recuerdo el caso de Cajamarca, pero no solo, lo fue también como primera ministra en Ayacucho, pero ahora está tratando de que se creen condiciones de seguridad jurídica y de confianza para que las empresas puedan trabajar y para que haya más inversiones. Sin embargo, en la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, he visto que se han formulado algunos reparos, algunas declaraciones hechas por usted, porque usted habría dicho que se ha hablado sobre la necesidad de cambiar la ley minera. Y el director ejecutivo de esa sociedad ha hecho saber que a él nunca le habían comentado eso, que había mantenido reuniones con usted en las semanas pasadas, pero que nunca les adelantó eso. ¿Cuál es el proyecto que hay? Sí. Yo aprovecho para precisar esta información porque es verdad que con los representantes de la Sociedad Nacional de Minería no comentamos a detalle algunas de las ideas que teníamos, pero sí con algunos miembros de la Sociedad de Minería veníamos conversando de que hace falta la necesidad seguramente de hacer cambios, algunos de ellos seguro en la ley de minería. Por ejemplo, hablábamos del tema del canon minero, cómo generamos mejores condiciones para que la gente pueda sentir que el canon también los beneficia, cómo le damos un rol más activo, por ejemplo, a los gobiernos regionales, ¿no?, en estos temas. Entonces, en realidad han sido una serie de propuestas que hemos ido lanzando, todavía no de manera formal, seguro les haremos llegar en su momento, pero son cosas que nosotros queremos proponerles, discutirlos con ellos. Por supuesto, no es un tema que va a ser de sorpresa, ningún cambio normativo, y eso es lo que queremos. Y a los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, como hemos hablado con ellos transparentemente, les decíamos, queremos una nueva relación, queremos que se produzcan los cambios necesarios, pero seguramente discutiremos con ellos lo que nosotros pensamos que pudiera ayudar en este proceso, ¿no? Ahora que esté en el Estado, en la cúspide del Estado, por lo menos como presidenta del Consejo de Ministros, ¿es igualmente crítica de los disfuncionamientos del Estado que perjudican la imagen de la minería en el Perú? Se lo pregunto porque a mí me chocó leer en el acuerdo que se firmó en Chumbivir, del 29, que uno de los pedidos es electrificación rural. Necesitamos que haya una crisis de esa naturaleza para que el Estado asume el compromiso, que usted representa, asume el compromiso de garantizar que comuneros que ven pasar esos camiones con la riqueza de nuestras montañas tengan luz. Sí, a ver, yo tengo una posición y ahí muy clara respecto a que el Estado en estas zonas ha estado muy ausente y que justamente muchas de las necesidades básicas que el Estado tiene la obligación de cubrir en todos los espacios del territorio del país, no lo ha hecho. Son lugares donde se ha asentado la gran minería, por ejemplo, son lugares históricamente olvidados, donde la gente no tiene luz, no tiene agua, no tiene electrificación, no tiene acceso a educación básica, a salud. Entonces creo que hay cosas que hay que reconocer que el Estado ha fallado y que tiene que empezar a subsanar. Y hay cosas que le toca hacer a la empresa minera también. El modelo de desarrollo, las necesidades que en un territorio hay, creo que hay que definirlo desde el Estado con la población, y la empresa tiene que insertarse como un actor que puede colaborar con esto, pero creo que hay que empezar a generar estas nuevas dinámicas donde el Estado también asume la responsabilidad que le corresponde, ¿no? En este caso, ¿cuáles son? Porque realmente era chocante ver que en un acuerdo global habían pedidos que parece que deberían haberse resuelto hace 40 años. ¿Usted es ahora igualmente crítica con el Estado como lo fue con la empresa privada hace unos meses y años?
Yo siempre he sido crítica, creo, con el Estado y con la empresa, ¿no? Porque creo que siempre mis críticas se han basado y han tenido como referente los derechos de las poblaciones. No puede ser que en territorios donde se saca la riqueza, donde se aporta para que este Estado crezca económicamente, no existan pues las condiciones básicas, y eso muchas veces depende del Estado, y a veces también la empresa ha generado sobre expectativas. Entonces hemos tenido que ser críticos, y ahora es verdad, don Fernando, tenemos que volver a las comunidades y a los territorios y tratar de abordar problemas que se debieron abordar 40, 50 años atrás, pero tenemos que hacerlo, no podemos dejar estos vacíos. Creo que ahora es una oportunidad, que los conflictos nos dan la oportunidad de darnos cuenta dónde tenemos que volver como Estados a estar presentes, ¿no? Algunos empresarios mineros y algunos analistas han planteado que el canon se use de una manera tal que beneficie más directamente a las comunidades, a las personas concernidas, en vez de que pase al Estado, que se elabore un proyecto, etc. ¿Usted sería partidaria de modificar ese punto específicamente, la atribución del canon que el Estado y los gobiernos regionales reciben? Sí, por supuesto, justamente esos algunos de los cambios que quisiéramos proponer, y creo que frente a eso las empresas mineras no se van a negar, porque creo que necesitamos mejorar no solamente el alcance que tiene que tener el canon minero, a dónde se enfoca justamente para que llegue a las comunidades que son las directamente afectadas o de zona de influencia, sino que necesitamos también mejorar la calidad de gasto del canon minero, ¿no? Entonces ahí creo que podemos proponer algunas reformas y ajustes que van a ayudar y que más bien van a desconflictivizar los lugares, ¿no? Las empresas también se quejan de que pagan sus impuestos y entonces no llegan a las comunidades. Entonces eso se puede arreglar si hacemos algunas modificaciones normativas. Señora, algunos analistas, algunos políticos, me llama la atención que de Somos Perú, que es un partido, digamos, ubicado en el centro de nuestro espectro, que ha respaldado al gobierno en varias oportunidades, están sosteniendo que sus relaciones con el presidente Castillo no parecen fluidas. Y Somos Perú específicamente propone que usted dé un paso al costado para que haya más efectividad en el gobierno. ¿Qué contesta a los que piensan de esa manera? Sí, yo creo que hay que en este momento llamar a la clase política a ser muy responsable. Lo que menos necesita este país es más inestabilidad, y eso yo lo propongo no por defender un cargo, sino porque realmente hay un problema real cada vez que hay modificaciones o hay cambios de las principales autoridades. Creo que tenemos que por lo menos aspirar a una mínima estabilidad. No podemos cada mes estar pidiendo cambios. Entonces, una mínima estabilidad, un tiempo que creo que tiene que ser razonable como para ver si es que lo que estamos proponiendo desde el gobierno funciona o no. Lo segundo es que creo que hay varios partidos que a mí me parecen responsables. No sé si las posiciones de algunos voceros son posiciones de los partidos políticos. Yo no voy a renunciar a seguir tendiendo puentes con la mayoría de agrupaciones políticas, que creo que en este momento nos debemos enfocar en cuáles son los objetivos prioritarios del país en este momento, en esta situación y para este año, por lo menos los de corto plazo. Hay que ponernos de acuerdo. Y lo tercero es que creo que en estas situaciones hay que tener, además, para optar por cambios, elementos muy objetivos. Eso de que me parece que la Premier no se lleva bien con el presidente y por eso debe salir, creo que no es ninguna justificación objetiva. Me parece importante que en este momento seamos muy responsables con las posiciones que demos, ¿no?, para el país. Señora Mirta Vázquez nos ha aclarado aspectos que tienen que ver con temas sanitarios, transportes, educación, minería. ¿Podríamos aspirar a que se cumpla la promesa hecha por el presidente que en el curso de este mes de enero él haga lo mismo? ¿Conceda entrevistas? El presidente ha manifestado ya su disposición a tener una relación diferente también con la prensa, tener algunas entrevistas. Creo que él va a honrar su palabra. Me parece que seguro en estos próximos días hará algún anuncio al respecto. Yo creo que eso lo ha conversado también bastante largo con ustedes y hay una disposición a ello, ¿no? Bueno, un último tema entonces para confirmar que las entrevistas aclaran y sirven para que los políticos se comuniquen mejor.
¿Qué piensa de las iniciativas que han surgido en el seno de su gobierno respecto de la participación de la Fuerza Armada en garantizar la política de seguridad ciudadana? Usted sabe que ha habido declaraciones en ese sentido, ¿no? La seguridad ciudadana es uno de los objetivos principales de este gobierno y creo que tenemos que asumirlo de una manera muy responsable y ahí tenemos que discutir cuáles son las medidas más pertinentes. Creo que la seguridad ciudadana es un problema multidimensional y hay que asumirlo así. No solamente podemos pensar en una sola estrategia, ahí tenemos que discutir, hay diferentes posiciones todavía, pero lo importante es que el Ministerio del Interior está haciendo varias acciones de manera responsable, mirando cuáles son las estrategias, sobre todo preventivas, y esperamos tener resultados, ¿no? Para los próximos meses. Creo que hay que hacer una lucha responsable frente a esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su presencia en RPP. Tomamos nota de que nos ha dicho que el presidente honrará su palabra y concederá una entrevista, como él había dicho, este mes de enero. Muchas gracias, Mirta Vázquez, por su presencia acá. Que tenga buenas noches y feliz año 22 para usted y su familia. Feliz año, don Fernando. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con un economista, con